Ha sido un excelente vídeo, aunque ya lo había visto yo en otra ocasión, el del investigador norteamericano Ron Wyatt, hablando de su búsqueda, y la halló en unos subterráneos debajo del monte de la Golgota, donde asesinaron a Jesucristo con dos ladrones al lado de él. Encontró el arca de la alianza, y entonces incluso la sangre de Jesucristo. Hizo un análisis en Jerusalén y encontraron algo sorprendente. Normalmente el análisis denotaba que tenía las 23 cromosomas de la madre, pero faltaban las del padre. No era normal, era insólito, porque claro, cualquier sangre, yo tampoco soy experto en este tipo de investigación científica y química, pero todo ser humano tiene mitad padre, mitad la madre, varón y hembra, ¿no? 23 y 23 cromosomas de cada uno. Y entonces se asombraron. Entonces le preguntaron que dónde había sacado esa sangre, pero que era insólito, era sangre humana, desde luego, y él contestó que era la sangre del Mesías, Jesucristo. Cuando lo asesinaron, la religión, los satanistas aquellos, los fariseos y escribas, con el apoyo del pueblo, después de tanta maravilla que hizo Jesucristo en la tierra, incluso dar su vida para que la humanidad recupere la vida eterna. Así será. Bueno, pues el asunto es que le echaron a Ron Wyatt de Jerusalén, de Israel, y no le dejaron entrar. Porque los judíos, aparte de que no creen en Jesucristo, generalmente la mayoría, ¿no? Tampoco quieren saber nada del arca. Y es curioso que quieren hacer un tercer templo, o no se lo están haciendo ya, pero como en el antiguo Israel, que era el templo que habían hecho del templo de Salomón, un negocio, o sea, un banco, para explotar y robar a la gente, como hacen las religiones, explotar el negocio de la religión a sus anchas y amasar fortunas. Bueno, pues ahora vamos a la cuestión. Quiero explicar el hecho de que yo hace años también he estado y hallé el arca de la alianza. Bueno, hay una, digamos, voy a aclararlo, una confusión. No hay confusión, pero quiere decir, la gente empieza a pensar, bueno, si Ron Wyatt encontró el arca de la alianza en Jerusalén, ¿cómo Alberto Canosa la halla también en España? La razón es muy sencilla. Claro, la gente desconoce las escrituras, la gente oye campanadas aquí y allá, y poca gente, muy poca, investiga a ver qué es lo que pasa cuando hay un problema, un misterio. Lo lógico es que una persona se interese en profundizar, a ver cuál es la solución. No lo hacen. Se dejan influir por campanadas, uno que comenta una filosofía, otro un pensamiento humano, pero investigar ni mover un dedo. Sí, hay dos arcas. Una, la que Moisés le mostró Jehová Dios en el monte Sinaí. O sea, Moisés estuvo no solo una vez, 40 días, 3 veces, en diferentes ocasiones 40 días en el monte Sinaí, porque Jehová Dios, el Dios de Israel, le daba información. Y si miran en el Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 25, 26 y 27, le muestra a Moisés, dice Moisés, Moisés mismo lo escribió, que le había mostrado cómo hacer el arca de la alianza, cómo hacer los candelabros, cómo hacer el mueblario que había en el Santísimo, al lado del arca, ¿no? Entonces lo miran y lo leen, Éxodo 25, 26, 27, abajo, cuando Moisés manda la construcción del arca, siempre repite lo mismo. Le dice Jehová Dios que hagas el arca o que hagas el candelabro de igual manera, el modo que tú lo vistes en el monte Sinaí. Porque Moisés en estos 40 días estuvo Dios enseñándole cómo era el arca, cómo era el mueble, cómo era la tienda de campaña, cómo era había muchos utensilios en el arca, no estaba el arca sola. Cómo era por dentro, por fuera, con qué material de oro, cómo tenían que ser los dos querubines, se miraban unos a otros, etc. Todo lujo de detalles, por eso estuvo 40 días analizándolo, porque dice además en la Biblia que no comió ni bebió.
Curioso, ¿no? La gente tampoco lo sabe. Como Jesucristo estuvo 40 días en el desierto antes de empezar a predicar y tampoco comió y bebió. Por eso dice que al final de 40 días a Jesucristo le dio ángeles y Satanás se aprovechó para tentarlo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Porque tenía hambre, claro. Y entonces Jesucristo le dijo, no de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Bueno, pues Moisés explica a los constructores del arca abajo del monte Sinaí, que estaban 2 millones y pico de personas, el pueblo de Israel liberado de Egipto, más luego una compañía mixta de egipcios que también se unieron al pueblo de Dios huyendo de Egipto. Pues da instrucciones de cómo tienen que ser las medidas del arca, el oro, los querubines, qué medidas, qué altura, 2 varales que llevaban, cómo tenían que ser forrados, de qué material, todo. Y siempre repite, Éxodo 25, capítulo 25, 26, 27, leerlo bien, le dice, hacerlo de tal modo, le dice Jehová Dios, como tú vistes en el monte Sinaí. De hecho, había 2 tablas de la ley. Una la rompió Moisés, cuando bajando después de los 40 días, vio que el pueblo ya había empezado a hacer becerros de oro, como hacían los egipcios, idolatría. O sea, hacer muñecos, estatuas, y decir, vamos con este becerro hacia Egipto. O sea, como hacían los egipcios, que eran ese ellos, idólatras. Los egipcios hacían muñecos, estatuas, como hacen las religiones, figuras, cuadros, instrumentos, cosas, y lo adoraban. Entonces, si miramos bien, por ejemplo, cuando Ron Wyatt habla de el arca, cuando dicen, bueno, realmente la vio de lejos, no se pudo acercar porque decía que era dificultoso, pero la vio. Lo que sí pudo coger es el resto de sangre seca de Jesucristo, que cuando murió, dice que además le sangraron, porque le tuvieron que hacer orificios en las muñecas para pero eso ya lo explicaré en otra ocasión. Las Sagradas Escrituras no dice que muriera así, en una cruz, sino así, en un madero. Los 2 ladrones igual, clavados, en un madero, no en una cruz. Bueno, pero bueno, eso es otro tema. Dice que la sangre se vertió y entonces dice que cayó por una grieta, porque le dice que la tierra se abrió y cayó abajo del monte de la Golgota donde estaba el arca. Y entró en el arca, es un símbolo como entrar de nuevo Jesucristo en los cielos, de donde vino, en el Santísimo, en presencia de Jehová Dios, y mostrar el rescate de su vida, de su sacrificio, para recuperar la humanidad, la vida eterna, que vivamos para siempre, hombres, personas, la creación entera, porque por culpa de Satanás había entrado la muerte en la tierra, y la desesperación, la guerra, la vejez, las enfermedades, creadas por demonios, por Lucifer y sus demonios, ángeles caídos. Así que había 2 modelos. La que estaba en el templo de Salomón era la que había hecho Moisés abajo, de acuerdo con el modelo, sigue diciendo siempre que había visto arriba en el monte Sinaí, no en un momento, no una visión de un rato, no, 40 días viéndola, cada detalle, el arca y los demás instrumentos. Entonces esa arca que llevaban los israelitas es la que, la historia del arca, que la llevaban en una tienda de campaña, siempre, y entonces David, años después, dijo que no era concebible que el rey viviera en un castillo y el arca en una tienda de campaña, que era la presencia de Dios en la tierra y el Dios del universo. Y entonces hizo Salomón, su hijo, un templo para el arca. O sea, no un templo para ganar dinero, como hacían siempre las religiones, explotar a la gente, sino un lugar seguro y lujoso y bonito para que la gente fuera a adorar, no para ver el arca. La gente no podía ver el arca. Una vez al año el sumo sacerdote en el templo. La gente no la podía ver. Cuando la sacaban en la guerra, llevaba un toldo azul que nadie la podía ver, ni los levitas, nadie podía ver, ni el sumo sacerdote. Una vez al año, una hora, para hablar con él, como hablaba con Moisés. El sumo sacerdote provenía de Aarón, el hermano de Moisés. Pero bueno, entonces el arca, que cuando 2 veces mandó quemar el templo, Jehová Dios, por la idolatría de los judíos, por causa de la religión siempre, la idolatría, el robo, los abusos, el satanismo, siempre, hasta que ya 2 veces los mandó por castigo a los judíos a Babilonia, 70 años de castigo, esclavos, pero el arca ya había desaparecido porque Dios mandó quemar el templo. No iba a Dios quemar el templo y el arca también. No, el arca desapareció. El arca se la trajeron a España. La segunda vez que se quemó el templo fue en el año 70, la era común, los romanos, General Tito. Entonces los esclavos llevaron 1 millón y pico de judíos fuera,
a todo el mundo, de esclavos, a España también, porque ya en España había una colonia muy antigua de judíos en Toledo, la que dejó Salomón para que cuidaran de la cueva de Hércules y del Arca de la Alianza. En fin, el Arca de la Alianza del templo es la que yo he encontrado hace muchos años también, que es la que está en España, y la que sacaremos, la que estaba en el templo y que fue traída en una nave voladora. Ahora se está mostrando previamente en vídeos que yo tenía razón siempre, que y ya se saldrán, ya verán, que había, en Salomón tenía naves voladoras, tapices voladores, o sea, objetos voladores para viajar al mundo entero, y hay escritos antiguos que así lo muestran, que Salomón tenía esa técnica, porque era súper sabio. Hay un relato en el libro de Revelación, en el capítulo 11, versículo 18, donde dice que Dios va a causar ruina a los que están arruinando la tierra. Pero sigue el versículo 19, dice, cuando vi el arca de la alianza, dice, en el cielo, se abrió el cielo y vi el arca. Y entonces dice, hubo terremotos, granizo, fuego, gritos, un gran terremoto. El fin en Armagedón del sistema de cosas mundial. Ese arca que vio Juan en la isla de Pasmo, en la revelación, en el cielo, la revelación, dice Juan, escribe, del futuro, hoy presente. O sea que la revelación que vio no era para el momento, era para 2000 y pico años después, cuando se llegara el momento del fin del mundo. Y por eso dice que ese arca, cuando salga, la del cielo, la que estaba en el monte Sinaí, la que estaba en presencia de Jehová Dios, es la que está en el cielo, la que vio Ron Wyatt. La que está en España, la que se quedará aquí, porque también se restaurará no el templo de judíos, sino un templo que ya viene del espacio, una ciudad de oro, de platino, hecha por Dios, para que esté el arca de la alianza para siempre. O sea, el arca que está en la tierra, la que yo he encontrado, es la que quedará en la tierra para siempre. Y en ese arca siempre estará eternamente la presencia de Dios con la humanidad. La que está en el cielo es la que vio Moisés en el monte Sinaí, la que quedará en el cielo, en otra dimensión, para siempre. Así que está aclarado la cosa, pero lo que pasa es que hace falta investigar. La gente muchas veces lee, oye campanadas, pero no investiga. Realmente, desgraciadamente, mucha gente sabe de cantantes, de la vida de ellos, las canciones que han hecho, de jugadores de fútbol, cosas. Y de religión, de la Biblia, ni palabra. Y desgraciadamente, a causa de eso, las religiones los explotan a manos llenas, o violan sus hijos, o los roban, o los meten en guerra, o los engañan con terror, con infiernos, purgatorios, y limbos, y historia, y karma, y reencarnación inexistente, abusando de la ignorancia de la gente. El arca de la alianza, la que sacaré en España, será muchas sorpresas las que hay en el arca, porque esa, el arca de la alianza, será la que restaurará la verdad, el conocimiento de la verdad en la tierra, y también hará justicia en la tierra también. Ese arca, la presencia de Dios en la tierra. Había dos arcas, una en el monte Sinaí, la que vio Ron Wyatt, y otra en España, la que he visto yo.